Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Efrén de Siria. El 9 de junio, el santo más devoto en México es San Efrén de Siria, también conocido como San Efrén el Sirio. Es muy venerado por su sabiduría y por sus escritos, especialmente sus himnos y poesías litúrgicas. San Efrén de Siria, también conocido como San Efrén el Sirio, fue un diácono y teólogo del siglo IV, reconocido como doctor de la Iglesia. Nació alrededor del año 306 en Nisibis, en la región de Mesopotamia, actualmente Nusaybin, Turquía. Su vida y obras dejaron un legado significativo en la teología y la liturgia cristiana. Vida de San Efrén. Infancia y juventud. San Efrén nació en una familia cristiana y desde joven mostró una gran inclinación hacia la espiritualidad y la teología. Fue discípulo de Santiago de Nisibis y se dedicó al estudio de las Escrituras. Carrera eclesiástica. En su adultez, Efrén se convirtió en diácono y aunque no se ordenó como sacerdote, su influencia fue profunda en la iglesia de su tiempo. Tras la conquista de Nisibis por los persas en el año 363, se trasladó a Edesa, actualmente en Turquía, donde continuó su labor teológica y pastoral. Obras y legado. San Efrén es conocido por sus escritos, especialmente sus himnos y poesías, que jugaron un papel crucial en la liturgia siríaca. Escribió en siríaco, una variante del arameo, y sus obras se destacan por su profundidad teológica y belleza literaria. Entre sus escritos más famosos se encuentran himnos. San Efrén compuso numerosos himnos que se utilizaban en la liturgia para enseñar la fe cristiana y combatir las herejías. Comentarios bíblicos. Realizó exégesis de las Escrituras, proporcionando interpretaciones profundas y accesibles de los textos sagrados. Poemas. Sus poesías abordaban temas espirituales y teológicos, utilizando imágenes ricas y simbólicas. Espiritualidad y devoción. San Efrén es conocido como el arpa del Espíritu Santo debido a la belleza y profundidad espiritual de sus himnos y poesías. Su devoción a la Virgen María y su defensa de la ortodoxia cristiana frente a las herejías de su tiempo son aspectos destacados de su espiritualidad. Fue un defensor ferviente de la fe nicena y luchó contra el arrianismo y otras doctrinas heréticas. Muerte y canonización. San Efrén murió en el año 373 en Edesa. Fue canonizado poco después de su muerte y su fiesta se celebra el 9 de junio. En 1920, el Papa Benedicto XV lo proclamó doctor de la Iglesia en reconocimiento a su contribución teológica y espiritual. San Efrén de Siria es venerado no solo en la Iglesia católica, sino también en las iglesias ortodoxas y en varias denominaciones orientales. Su legado sigue vivo a través de sus escritos, que continúan inspirando a los fieles y enriqueciendo la liturgia cristiana. San Efrén de Siria nació en Nisibis, una ciudad que en la actualidad se encuentra en Turquía, en el año 306. Es conocido como uno de los grandes padres de la Iglesia y destacado por su poesía, himnos y escritos teológicos. San Efrén de Siria desempeñó un papel crucial en la Iglesia como teólogo, poeta y defensor de la fe. Es especialmente conocido por sus contribuciones en los siguientes aspectos. Defensor de la ortodoxia, San Efrén defendió la fe cristiana contra las herejías de su tiempo, especialmente contra los arrianos, los marcionitas y los gnósticos. Utilizó sus escritos para combatir estas doctrinas erróneas y proteger la enseñanza ortodoxa. Poeta y compositor de himnos, es famoso por su poesía y sus himnos, que utilizó como herramientas para enseñar y difundir la fe. Sus himnos eran utilizados en la liturgia y tenían un profundo impacto en la vida devocional de los fieles. Por esta razón, es conocido como el arpa del Espíritu Santo. Escritor prolífico, San Efrén escribió numerosos comentarios bíblicos, sermones y tratados teológicos. Sus obras son una fuente valiosa de la teología y la espiritualidad cristiana temprana. Santidad y vida ascética, vivió una vida de profunda santidad y ascetismo. Se retiró al desierto y vivió como ermitaño, dedicándose a la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras. Maestro y educador, fundó una escuela en Edesa, actual Şanlıurfa, Turquía, donde enseñaba teología y formaba a nuevos líderes cristianos.
Su influencia educativa se extendió a lo largo de la región y tuvo un impacto duradero en la formación de clérigos y laicos. Lo que distingue a San Efrén de otros santos es su habilidad para combinar la teología con la poesía, creando una forma única de enseñanza que apelaba tanto a la mente como al corazón de los creyentes. Su legado literario y espiritual sigue siendo venerado y estudiado en la Iglesia hasta el día de hoy. El mentor de San Efrén durante su juventud y formación teológica fue Santiago, Jacobo, de Nisibis. Santiago de Nisibis fue el primer obispo de Nisibis y jugó un papel crucial en la educación y formación espiritual de San Efrén. Bajo la tutela de Santiago, Efrén recibió una sólida formación en la fe cristiana y se dedicó al estudio de las Escrituras y la teología. La influencia de Santiago fue fundamental en el desarrollo de Efrén como teólogo y escritor, y su relación de mentoría tuvo un impacto duradero en la vida y obra de San Efrén. San Efrén es conocido como el arpa del Espíritu Santo debido a su extraordinaria habilidad para expresar verdades teológicas profundas y espirituales a través de la poesía y los himnos. Este título refleja varios aspectos de su vida y obra. Uso de la poesía y los himnos. Efrén compuso numerosos himnos y poemas que eran utilizados en la liturgia de la Iglesia. Sus composiciones no solo eran bellas literariamente, sino que también transmitían enseñanzas teológicas de manera accesible y memorable para los fieles. Defensa de la fe. A través de sus escritos poéticos, Efrén combatió las herejías y promovió la doctrina ortodoxa. Sus himnos eran efectivos para instruir a los creyentes y refutar enseñanzas erróneas, utilizando un estilo que resonaba emocional y espiritualmente con las personas. Inspiración divina. La denominación de arpa del Espíritu Santo sugiere que Efrén fue inspirado por el Espíritu Santo en su creatividad y en su capacidad para comunicar la verdad de Dios. Sus escritos eran vistos como una forma de alabanza y adoración que elevaba a los creyentes hacia una mayor comprensión y amor por Dios. Impacto litúrgico y devocional. Sus himnos se incorporaron en la práctica litúrgica y devocional de la Iglesia, enriqueciendo la vida espiritual de los cristianos. La belleza y profundidad de sus composiciones ayudaban a los fieles a meditar en las verdades divinas y a experimentar una conexión más profunda con Dios. La combinación de su talento poético, su fervor espiritual y su defensa de la ortodoxia cristiana hizo que San Efrén se destacara entre los padres de la Iglesia, ganándose este título honorífico que sigue siendo reconocido y apreciado en la tradición cristiana. San Efrén de Siria dejó un legado literario significativo, con varias obras que han perdurado a lo largo de los siglos. Algunas de sus obras más destacadas incluyen Himnos sobre la fe. Inni de Fide, una colección de himnos que refutan herejías y enseñan la doctrina ortodoxa. Estos himnos eran utilizados en la liturgia y eran una herramienta importante para la educación de los fieles. Himnos sobre el paraíso. Inni de Paradiso. En estos himnos, San Efrén reflexiona sobre el jardín del Edén, el pecado original y la redención. Utiliza un lenguaje poético para describir la belleza del paraíso y la esperanza de la vida eterna. Himnos sobre las herejías. Inni contra hereses. En esta colección, Efrén combate diversas herejías de su tiempo, como el arrianismo y el gnosticismo, utilizando la poesía para exponer y refutar doctrinas erróneas. Himnos nisibenos. Inni Nisibeni. Estos himnos fueron compuestos en el contexto de la defensa de Nisibis, su ciudad natal, durante los ataques persas. Reflejan su patriotismo y su fe en la providencia divina. Comentarios bíblicos. San Efrén escribió comentarios sobre varios libros de la Biblia, incluyendo el Génesis, el Éxodo y los Evangelios. Sus comentarios son valiosos por su exégesis detallada y su enfoque espiritual. Homilías. Sus sermones y homilías abordan una amplia gama de temas teológicos y pastorales, proporcionando enseñanzas prácticas y espirituales para los creyentes. Carmen Nisibenum, un poema largo que narra la historia de Nisibis y su resistencia a los asedios persas, combinado con reflexiones teológicas y espirituales. Discurso sobre la virginidad, una serie de escritos que exaltan la virtud de la virginidad y la vida consagrada a Dios, dirigidos especialmente a comunidades monásticas. Estas obras destacan no solo por su contenido teológico, sino también por su belleza literaria y su capacidad para comunicar verdades profundas de una manera accesible y conmovedora. La influencia de San Efrén se extiende a través de las generaciones, y sus escritos continúan siendo una fuente de inspiración y edificación para la Iglesia.
San Efrén de Siria desempeñó un papel crucial en la lucha contra las herejías de su tiempo a través de sus escritos y enseñanzas. Algunas de sus contribuciones más importantes incluyen: refutación teológica. San Efrén escribió extensamente contra las herejías de su época, especialmente el arrianismo, el marcionismo y el gnosticismo. Sus escritos ofrecían argumentos teológicos sólidos para refutar estas doctrinas erróneas y defender la ortodoxia cristiana. Himnos teológicos. Utilizó la poesía y los himnos como herramientas para enseñar la fe de una manera accesible y memorable. Sus himnos eran utilizados en la liturgia y ayudaban a los fieles a comprender y defender la verdadera doctrina. Educación teológica. Fundó una escuela en Edesa donde enseñaba teología y formaba a líderes cristianos. Su influencia educativa fue fundamental para contrarrestar la propagación de las herejías y promover una comprensión más profunda de la fe. Ejemplo de vida piadosa. San Efrén vivió una vida de profunda piedad y ascetismo, lo que lo hacía un ejemplo vivo de los valores cristianos. Su testimonio personal ayudaba a fortalecer la fe de los creyentes y a contrarrestar la influencia de las herejías. Inspiración continua. A lo largo de los siglos, los escritos de San Efrén han seguido siendo una fuente de inspiración y enseñanza para la Iglesia. Su enfoque en la ortodoxia, la poesía y la educación teológica sigue siendo relevante en la lucha contra las herejías en la actualidad. En resumen, San Efrén contribuyó significativamente en la lucha contra las herejías de su tiempo a través de su enseñanza teológica, su uso de la poesía y los himnos, su labor educativa y su testimonio de vida piadosa. Su legado sigue siendo una poderosa influencia en la defensa y la promoción de la fe cristiana ortodoxa. Los himnos de San Efrén de Siria tuvieron una profunda influencia en la liturgia cristiana siríaca, especialmente en la Iglesia siríaca ortodoxa y en la Iglesia católica siríaca. Algunos de los impactos más significativos incluyen: devoción y adoración. Los himnos de San Efrén eran cantados durante las liturgias y actos de adoración, proporcionando a los fieles un medio poderoso para expresar su devoción y alabanza a Dios. La belleza y profundidad de sus composiciones inspiraban a los creyentes y los ayudaban a conectar con lo divino. Enseñanza teológica. Los himnos de San Efrén eran una forma efectiva de enseñar la fe de manera accesible y memorable. Sus letras transmitían verdades teológicas fundamentales y ayudaban a los fieles a comprender y vivir su fe de manera más profunda. Combate a las herejías. Los himnos de San Efrén también fueron utilizados para combatir las herejías que amenazaban la ortodoxia cristiana. Sus letras refutaban doctrinas erróneas y afirmaban las verdades de la fe, fortaleciendo la identidad y la doctrina de la Iglesia. Cohesión y identidad. Los himnos de San Efrén contribuyeron a la cohesión y la identidad de la comunidad cristiana siríaca. Al cantar y meditar en estas composiciones, los fieles se unían en una expresión común de fe y se identificaban como parte de la tradición cristiana siríaca. En resumen, los himnos de San Efrén desempeñaron un papel fundamental en la liturgia cristiana siríaca, no solo enriqueciendo la adoración y la enseñanza teológica, sino también fortaleciendo la identidad y la cohesión de la comunidad de fe. Su legado musical y espiritual sigue siendo una parte integral de la tradición cristiana siríaca hasta el día de hoy. La devoción de San Efrén a la Virgen María ocupó un lugar central en su espiritualidad y en sus escritos. Esta devoción se refleja en varios aspectos importantes. María como Madre de Dios. San Efrén enfatizaba la maternidad divina de María, reconociéndola como la Madre de Dios, Theotokos. Para él, María no solo fue la madre de Jesús en su humanidad, sino también en su divinidad, lo que resaltaba su papel único y sagrado en la historia de la salvación. Modelo de virtud y santidad. San Efrén veía a María como el modelo supremo de virtud y santidad para los cristianos. En sus escritos, exaltaba las virtudes de María, como la humildad, la pureza, la obediencia y la fe, y exhortaba a los fieles a imitar su ejemplo en sus propias vidas. Intercesora y protectora. San Efrén creía en la intercesión de María y en su papel como protectora y defensora de los fieles. Recomendaba a los creyentes que acudieran a María en busca de ayuda espiritual y protección, confiando en su poderosa intercesión ante Dios. Vínculo con Cristo y la Iglesia. Para San Efrén, María era el vínculo entre Cristo y la Iglesia, ya que fue a través de ella que Jesús vino al mundo y estableció su Iglesia. Esta conexión se refleja en sus escritos, donde resalta la importancia de María en la obra de la salvación y en la vida de la Iglesia.
En resumen, la devoción de San Efrén a la Virgen María era una parte integral de su espiritualidad, y su profundo amor y respeto por María se reflejan en sus escritos y en su influencia en la tradición cristiana. Para San Efrén, María era un ejemplo de fe y virtud a seguir, así como una poderosa intercesora y protectora para los fieles. La conquista de Nisibis tuvo un profundo impacto en la vida y el ministerio de San Efrén. Nisibis, la ciudad natal de San Efrén, fue conquistada por el imperio persa en el año 363, lo que obligó a Efrén a abandonar su hogar y buscar refugio en territorio romano. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de San Efrén de varias maneras. Exilio y peregrinación. La conquista de Nisibis forzó a San Efrén a abandonar su ciudad natal y emprender un viaje de peregrinación que lo llevó a establecerse en Edesa, actual Şanlıurfa, Turquía, una ciudad romana donde desarrollaría gran parte de su ministerio y dejaría un legado duradero. Ministerio expandido. En Edesa, San Efrén continuó su ministerio como maestro y teólogo, y fundó una escuela teológica que se convertiría en un centro importante para la educación cristiana en la región. Su influencia se expandió y sus escritos se difundieron ampliamente, contribuyendo significativamente a la teología y espiritualidad cristianas. Escritos teológicos. Durante su exilio, San Efrén escribió numerosas obras teológicas y poéticas, incluidos himnos, comentarios bíblicos y tratados teológicos. Estos escritos reflejan su profunda espiritualidad, su lucha contra las herejías de su tiempo y su devoción a la Virgen María. Resistencia espiritual. La conquista de Nisibis y la persecución de los cristianos por parte de los persas fortalecieron la fe y la resistencia espiritual de San Efrén y de la comunidad cristiana en general. Su testimonio de fidelidad a pesar de la adversidad inspiró a muchos en su tiempo y sigue siendo un ejemplo para los cristianos hoy en día. En resumen, la conquista de Nisibis marcó un momento crucial en la vida y el ministerio de San Efrén, llevándolo a un nuevo lugar donde su influencia se expandió y su legado se consolidó. Aunque fue forzado a abandonar su hogar, su obra y su fe continuaron floreciendo, dejando una marca indeleble en la historia de la Iglesia. San Efrén de Siria fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XV en el año 1920. Este título es significativo porque reconoce la importancia y la profundidad de su enseñanza teológica y espiritual, así como su impacto perdurable en la vida de la Iglesia. Como doctor de la Iglesia, San Efrén es reconocido como un maestro excepcional cuyos escritos y enseñanzas han contribuido de manera significativa al desarrollo y la comprensión de la fe cristiana. Su título de doctor de la Iglesia lo coloca en un nivel especial de autoridad y honor dentro de la tradición cristiana, junto con otros grandes teólogos y maestros de la fe. Además, la proclamación de San Efrén como doctor de la Iglesia destaca la riqueza de la tradición teológica oriental y su importancia para toda la Iglesia. San Efrén, que pertenece a la tradición siríaca, representa la riqueza y la diversidad del pensamiento teológico cristiano y su capacidad para enriquecer y fortalecer la fe de los creyentes en todo el mundo. Aquí tienes algunas preguntas que podrían servir como guía para explorar en profundidad la vida y las enseñanzas de San Efrén de Siria. Biografía y contexto. ¿Cuál fue el contexto histórico y cultural en el que vivió San Efrén? ¿Qué eventos importantes ocurrieron durante su vida que podrían haberlo influenciado? Vocación y ministerio. ¿Cómo fue la vocación y el llamado al ministerio de San Efrén? ¿Qué roles desempeñó en la Iglesia y en la sociedad de su tiempo? Escritos y obras. ¿Cuáles fueron las principales obras y escritos de San Efrén? ¿Qué temas y doctrinas abordó en sus escritos? Espiritualidad y teología. ¿Cuáles eran las principales enseñanzas espirituales y teológicas de San Efrén? ¿Qué aspectos de su espiritualidad destacaban en su vida y ministerio? Devoción a la Virgen María. ¿Cómo influyó la devoción de San Efrén a la Virgen María en su vida espiritual y en su enseñanza teológica? Contribución a la Iglesia. ¿Qué contribuciones hizo San Efrén a la vida y la doctrina de la Iglesia? ¿Cómo impactaron sus enseñanzas en la Iglesia de su tiempo y en la posteridad? Legado y relevancia. ¿Cuál es el legado de San Efrén en la Iglesia y en la espiritualidad cristiana? ¿Por qué sigue siendo relevante su vida y enseñanzas para los cristianos de hoy en día? Canonización y título de doctor de la Iglesia. ¿Cuándo y por qué fue canonizado San Efrén? ¿Qué significa para la Iglesia su título de doctor de la Iglesia?
Estas preguntas pueden ayudarte a explorar diferentes aspectos de la vida y las enseñanzas de Sanefrén y a profundizar en su significado y relevancia para la fe cristiana. En resumen, Sanefrén de Siria fue un teólogo, poeta y padre de la Iglesia que vivió en el siglo IV. Su devoción a la Virgen María, su lucha contra las herejías de su tiempo y su profunda espiritualidad lo convierten en una figura importante para la Iglesia. Fue proclamado doctor de la Iglesia en 1920 por su impacto perdurable en la vida cristiana. Su legado literario, especialmente sus himnos y escritos teológicos, sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los cristianos hasta el día de hoy. Oración a Sanefrén de Siria. Dios Todopoderoso y Misericordioso, que iluminaste a tu siervo Sanefrén con la luz de tu verdad y lo hiciste testigo valiente de la fe. Concédenos, te rogamos, que siguiendo sus enseñanzas y su ejemplo de vida santa, podamos crecer en el conocimiento de tu amor y vivir según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.